Capítulo 14. El sendero de cumplimiento universal. En nuestra conversación anterior nos referimos ampliamente al tema del ángel solar y en la línea de sus comentarios intentamos descubrir nuestra íntima vinculación con este ser espiritual o yo trascendente, meta de nuestra vida como aspirantes. Pudimos establecer así conjuntamente una zona iluminada dentro de la conciencia susceptible de recibir inspiración y dentro de esta zona una ascendente línea invocativa que debía orientar nuestras pesquisas espirituales hacia el nivel más elevado de nuestra naturaleza humano-divina. Dentro del marco de esta bien definida orientación hacia la luz o sendero de reconocimiento, deberemos iniciar ahora el proceso de contacto con nuestra realidad espiritual. No deberemos detenernos, pues, en el ejercicio intelectual de analizar las cualidades maravillosas del ángel solar, centro espiritual de nuestra vida, sino que hay que intentar establecer contacto consciente con su radiante naturaleza divina y acoger dentro del corazón la luz inmortal que Él reserva para nosotros desde el principio mismo de nuestra historia como seres humanos. Vamos a entrar definitivamente en una fase eminentemente práctica en orden a nuestras concepciones más elevadas y de acuerdo con las capacidades de acción que hayamos sido capaces de desarrollar durante el curso de nuestra vida como aspirantes espirituales. Pasar del sendero de reconocimiento de la verdad al de la conquista de la misma, trasladarnos de la simple idea orientadora al gozo supremo de la acción o sendero de cumplimiento, implicará quizás un tremendo esfuerzo, debido que a través del tiempo hemos establecido una serie incalculable de hábitos mentales, emocionales y físicos que nos impulsan hacia otras direcciones y nos obligan a seguir fatalmente una línea de mínima resistencia, impuesta por las tradiciones y atavismos del pasado, con su interminable secuela de esperanzas, deseos y temores. Sabemos ahora, siquiera en forma vaga e intuitiva, que poseemos un alma superior, la cual, esotéricamente se nos dice, tiene el desarrollo espiritual de un adepto, es decir, de un iniciado de todos los grados exigidos como meta de la perfección humana. Sabemos también que sus cualidades son de origen solar y sus motivaciones esenciales las ha de convertir a los hombres en seres inteligentes y libres, capaces de atravesar las fronteras que separan dentro de la conciencia infinita de la naturaleza el reino humano del reino divino. Tal es nuestro trabajo actual dentro de la inmensa temática de los 7 rayos, y cada cual, según sea su propia estatura espiritual, deberá realizar el esfuerzo requerido y exigido. En algunos de nosotros tal esfuerzo tenderá a una simple reorientación de las actividades físicas o a la construcción de un buen carácter que ennoblezca sus actitudes en el trato social y para ejercitar así rectas relaciones humanas. En otros,
La preocupación constante será la creación de un campo de servicio apropiado como complemento de sus vidas espirituales, y su interés tendrá un carácter eminentemente selectivo, pero cada cual, dentro del campo de acción de sus particulares miras u objetivos, intentará proyectarse hacia la meta más lejana, creando las líneas de acceso que llevan a la rama y posteriormente al corazón del maestro. Bien, de todas estas cosas ya hemos hablado desde el principio de nuestras conversaciones y coloquios, pero nunca pasamos de un mero flirtear con las maravillosas ascendencias cósmicas de nuestro ángel solar, lo cual nos llenó, como era previsible, de un cierto romanticismo espiritual. Pero ahora, al tener que pasar al terreno de la acción espiritual y cumplimentar así el propósito básico de nuestra vida, deberemos desarrollar un nuevo sentido de valores e infiltrar el elemento dinámico de nuestra naturaleza espiritual más elevada para que todo gozo, toda alegría y toda aspiración queden subordinadas al establecimiento de unos contactos con el ángel solar y dejar definitivamente que sea éste quien nos guíe en lo sucesivo y nos revele los secretos de la acción, los cuales deben cualificar nuestra vida con la luz interna e idealizarnos hasta el punto en que todos sepamos con certeza y absoluta seguridad el camino que conduce a la rama y al maestro dentro de esta rama que debe conducirnos a la iniciación. Se trata, como ustedes verán, de realizar los máximos objetivos a que puede aspirar un ser humano aquí en la Tierra, el momento en que su vida se hace potentemente invocativa, y pasar del estado de conciencia del simple aspirante a la etapa del discípulo plenamente reconocido y aceptado. Hay una técnica específica para los aspirantes espirituales de esta nueva era de grandes oportunidades espirituales. Podríamos definirla técnicamente como sí. Se trata de una frase tremendamente dinámica, considerada desde el ángulo interno, una afirmación constante del propósito espiritual que nos guía hacia las más altas realidades. Una técnica, por otra parte, muy fácil de ser seguida y correctamente asimilada. Se trata simplemente de que ante cualquier situación individual o social, sean cuales sean sus características expresivas, sus causas productoras o sus líneas de convergencia humanas, sepamos remontarnos en conciencia a lo más elevado de nosotros mismos y actuemos luego de acuerdo con el modelo de acción más correcto a nuestro alcance. Lógicamente, nuestra acción deberá subordinarse a las cualidades de este modelo como si fuésemos nosotros tal modelo y no tuviésemos otra opción que actualizarlo y revelarlo. Lo que interesa fundamentalmente, pues, es la elección del modelo que ha de constituir la base de nuestra acción, la cual puede oscilar entre la expresión correcta de un buen ciudadano henchido de capacidades de acción social y la suprema actividad cósmica de un alto iniciado. En todo caso, el proceso ha de ser desarrollado partiendo de una base de seguridad y de confianza en las propias fuerzas y en una evaluación correcta de nuestras posibilidades de acción. Cada cual tendrá ante sí un cuadro de situaciones claramente formuladas, un tipo específico de visión y un modelo ideal de vida que determinará el impulso dinámico como si aquello
tan aparentemente lejano, estuviese realizándose prácticamente en el gozo de la acción social. Yo pienso que para una gran parte de las personas que mes tras mes vienen asistiendo a estas conversaciones, el modelo ideal de vida será el propio ángel solar, yo trascendente, sobre cuya vida causal tenemos ya algunas positivas referencias. En el devenir del inefable sendero surgen las grandes capacidades de acción y las correctas distribuciones de fuerzas, en orden a las situaciones sociales que la vida personal nos presenta y a la sinceridad de nuestras reacciones psicológicas, medidas siempre en términos de discipulado. Ya no se trata ahora de medir las consecuencias de la acción de acuerdo con un prefijo de seguridad por todos sustentados desde el fondo del corazón y que sutilmente nos condiciona y limita, sino de lanzarse decididamente a la conquista de la oportunidad, sin tratar de avizorar los frutos más o menos sazonados de nuestras acciones, amparados solamente en la seguridad y plena confianza de que Él, el ángel solar, es nuestro único e insustituible modelo de vida, el que guía nuestros pasos y arma nuestros brazos para la lucha. En virtud de este inevitable proceso de sustitución, nos convertimos en el propio ángel solar y enfrentamos los hechos de la existencia kármica desde el ángulo de vista del discípulo aceptado y no del aspirante inexperto lleno de conflictos personales, de luchas, de dudas y de temores. Actuar en su nombre, tal como aconsejó Cristo, tomar su iniciativa, si puedo utilizar semejante expresión, reemplazarle en sus funciones y hacer que nuestra acción individual y social sea una réplica exacta de la suya, tal ha de ser la orientación constante de nuestras actitudes. Pues bien, es a este tremendo proceso de sustitución, deliberadamente impuesto a nuestra pequeña voluntad, al que esotéricamente se le denomina técnica como si, una actividad al alcance de cualquiera de nosotros, ya que cada cual, desde el fondo del corazón y según su propia medida y conocimiento, extraerá la luminosidad de los modelos más apropiados a cada momento psicológico y a cada hecho social que se produzcan. La suprema guía de la acción causal. Ustedes dirán quizás que este proceso de sustitución, es decir, el de imaginar un modelo de perfección y tratar de adaptarse después al mismo, se realiza espontáneamente en todas las personas siguiendo el inmutable proceso de la evolución natural. Esta es una suposición correcta, aunque limitada sin duda por la peculiaridad de motivos humanos, los cuales, si somos sinceros, veremos que se hallan casi enteramente circunscritos al placer de lo inmediato, al excesivo confort y a la búsqueda de seguridades en el orden material. Lógicamente, en estas conversaciones esotéricas venimos prescindiendo de este inmenso sector humano sin aspiraciones de carácter espiritual. Estamos refiriéndonos siempre, en forma muy concreta y definida, a aquel grupo de personas realmente interesadas en ejercitar las cualidades espirituales de su vida, que se han despojado de una parte considerable de sus limitaciones psicológicas y están tratando constantemente de ampliar su visión interna. Tal como dijimos en alguna de nuestras pasadas conversaciones,
El esoterista entrenado no es un visionario o un alucinado que persigue quimeras, sino una individualidad genuinamente práctica, inmersa en la gloria de la acción social. Desde este ángulo de vista, cuanto estamos tratando aquí puede constituir un material muy valioso apto para mejorarnos psicológicamente y para enaltecer nuestras cualidades espirituales latentes, a fin de despertar dentro de la conciencia aquella noble resolución que lleva a la conquista de los grandes arquetipos mentales, emocionales y espirituales, y a ser posible al descubrimiento de los tesoros del reino, tal como místicamente son definidas las ofrendas del ángel solar. Obrar como sí es la suprema razón de vida, no una simple técnica definida de integración, aunque aparentemente actúe como tal en la absoluta seguridad de que la búsqueda de un modelo superior a nuestro alcance, sea cual sea el nivel en donde se verifique, será siempre una meta de aproximación al ángel solar, el cual, sin que nos apercibamos de ello, se proyecta también hacia nosotros en justa proporción al esfuerzo de contacto que estamos realizando. Tengamos en cuenta al respecto que el ángel solar no es un ser extático, supremamente inmerso en la contemplación del reino de los cielos o nirvano cósmico de donde procede. No quiero indicar con tales palabras que tal contacto trascendente no exista, sino indicar que el gozo supremo del ángel solar es ayudar desde arriba al osado e intrépido investigador y al sincero aspirante, al discípulo espiritual, que lenta y trabajosamente está hollando lo que hacia él conduce. Inconsciente del alma humana durante inmensos periodos de tiempo, en tanto que ésta se halla plenamente inmersa en la vida material y en el placer de los sentidos meramente físicos y deseos emocionales, la atención del ángel solar despierta y se orienta hacia la vida de la personalidad, en cuanto ésta siente nacer dentro de su vida la aspiración hacia lo alto y empieza a rememorar dentro de sí el imborrable recuerdo del hogar espiritual de donde procede y a sentir profundamente el placer y la angustia que promueve dentro de su ser el sentimiento profundo de los bienes inmortales. Ahora bien, de acuerdo con nuestro estudio de los rayos, el modelo que ustedes sean capaces de vislumbrar como una concreción de la técnica como sí, deberá estar de acuerdo con el rayo espiritual a que pertenezca el ángel solar, así como con los rayos que condicionan nuestra personalidad humana. El único cuidado ha de ser, sin embargo, el modelo al que podemos acceder normalmente siguiendo la evolución del triple vehículo físico, emocional y mental, a través de cuyo contenido de experiencia tratamos de expresar determinado modelo causal. Démonos cuenta, entonces, de que lo más importante en la vida individual será, sin duda, la creación mental del modelo al que hayamos decidido ajustar nuestra conducta. En la medida que desarrollemos en la acción social de nuestra vida aquel modelo visualizado, las cualidades distintivas de los rayos integradores irán posesionándose de la personalidad, robusteciendo y amplificando su aspiración superior. Debe llegar un momento en la vida del hombre en el que el modelo elegido y la conducta social se equilibren y complementen hasta tal punto que constituyan una unidad indisoluble de conciencia.
Esto ocurre frecuentemente cuando la energía de un rayo ha sido debidamente descubierta e integrada como una función natural en la vida psicológica de la personalidad. Se produce entonces, utilizando aquí un conocido término místico, un vacío en el alma, y como consecuencia se despierta la aspiración espiritual hacia otro modelo espiritual de tipo superior, el cual incluye una nueva actividad de conciencia que funcionará lógicamente en un nivel más elevado de vibración en orden a las cualidades de rayo. En los tratados esotéricos se dice que el secreto que subyace en el proceso de evolución del cuarto reino, el reino humano, es el de traslación, y que el alma humana asciende a las alturas del bien cósmico trasladándose, polarizándose o ascendiendo de plano en plano, de nivel en nivel, de vehículo en vehículo y de arquetipo en arquetipo, hasta que, al final de esa serie infinita de progresiones hacia las alturas, llega a establecer contacto un día con el ángel solar, produciéndose entonces el proceso liberador que técnicamente llamamos iniciación. Nuestro rayo, nuestro modelo. El secreto de traslación que cada cual efectúa espontáneamente siguiendo el proceso de la evolución, se revelará ostensiblemente en el hombre superior, en la personalidad humana en proceso de integración, la cual está capacitada para visualizar modelos de tipo espiritual y de ajustarse a los mismos mediante la disciplina y el esfuerzo mancomunados, es decir, utilizando la técnica como sí, característica específica de todos aquellos que están preparándose para la iniciación. Tengamos presente, sin embargo, que todo modelo creado por la mente humana o visualizada mediante el poder imaginativo del corazón es esencialmente una proyección del poder de los rayos, pues los rayos son nuestra propia vida, sea cual sea el nivel en donde ésta se manifieste. No podremos separar nunca cualquier actividad de la conciencia de las cualidades distintivas de los rayos. Lo único que se pretende realizar mediante la técnica como sí es clarificar y acentuar la característica de dichos rayos tal como ellos tratan de expresarse en nuestra vida y acelerar el proceso evolutivo que ha de aproximarnos a nuestro ángel solar. La constante sucesión de modelos cada vez más luminosos y radiantes en nuestra vida de aspirantes implicará respuestas cada vez más directas, claras y potentes por parte del ángel solar, el cual, después de inmensos períodos de soledad y de inefable sacrificio causales, ve abiertas ante sí las doradas perspectivas de la redención humana y aún aquellas misteriosas y sublimes que presagian su retorno al cósmico o nirvana divino de donde procede. Tratar de vivir de acuerdo con el modelo que hayamos conscientemente elegido como guía de nuestra conducta afectará, a no dudarlo, el ritmo de nuestra vida personal, la cual se verá obligada a vivir desde dentro, desde el centro mágico de la vida psicológica de rayo y proyectada al propio tiempo hacia afuera, mediante el incesante esfuerzo de traslación de la conciencia a la búsqueda de la objetividad del modelo. Puede suponerse así que todo el proceso vendrá caracterizado por una línea ejecutoria de rayo, pues no pueden ser imaginados modelos que no estén de acuerdo con tales rayos o en proceso de integración de los mismos. Por tanto,
lo interesante y realmente efectivo dentro de la vida individual es idealizar constantemente y tratar noblemente de encarnar tales ideaciones superiores en forma práctica. El proceso es sencillo de comprender, aunque difícil de realizar, pues no todos los seres humanos, incluidos un gran número de aspirantes espirituales, son capaces de idealizar correctamente y de materializar después en sus vidas de relación social el esquema subjetivo de sus elevadas imaginaciones e integrarlos progresivamente en su conducta personal cotidiana. Vean entonces que cuando les hablo de esta técnica como si, soy consciente del poder visualizador que todos tenemos en potencia, pero que quizás no lo hemos utilizado todavía en toda su grandeza y efectividad. El hecho de que se hallen ustedes aquí y ahora y de que concurran asiduamente a estas conversaciones esotéricas indican indudablemente la existencia de una razón superior o de un móvil profundamente espiritual que está tratando de revelarse. La técnica como si, la creación de modelos de vida realmente causales y la constante aspiración hacia arriba y hacia adentro a la búsqueda del ángel solar de sus vidas, puede llevarles, como llevó siempre en el transcurso de las edades, a tantos seres humanos que hoy son gloria de la humanidad terrestre, de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real y de la muerte a la inmortalidad. Los rayos y los yogas. Conscientes, por tanto, de nuestra misión como aspirantes espirituales o como discípulos sujetos a supervisión solar, vamos a orientar nuestras ideas ahora hacia otros aspectos asimismo importantes, los cuales pueden surgir como inquietantes preguntas en nuestro sendero de cumplimiento universal. Uno de tales interrogantes podría ser, por ejemplo, acerca de la relación existente entre el modelo elegido como guía de la conducta y algún determinado tipo de yoga. Podríamos contestar a esta pregunta en el sentido de que yoga es camino, unión y cumplimiento, constituyendo estas tres palabras estados consubstanciales con el esfuerzo que se está realizando tras el intento de convertir en expresiones prácticas nuestras ideaciones y nuestros modelos. Sea cual sea el tipo de yoga, considerado desde el ángulo físico, emocional, mental o espiritual, deberemos admitir que habrá siempre en su oculta o mística base un modelo previamente visualizado por el individuo que responde a las características específicas que aquel yoga trata de encarnar, siendo el sincero esfuerzo de adaptación o técnica como si lo que caracteriza el motivo del entrenamiento que dicho yoga ofrece en respuesta a previas y sostenidas visualizaciones subjetivas. Cabe admitir, pues, dentro de un sentido muy lógico, que los yogas en sus distintos niveles y características fueron en sus motivaciones básicas o raíces primarias unos modelos definidos de acción espiritual creados por alguna poderosa individualidad humana del pasado y materializados luego como frutos objetivos de un proceso sistemático de visualización, siendo la técnica como si el esfuerzo al cual se sujetó para permitir que el ideal encarnara en forma de una actitud o conducta determinada. Así, el yoga, en sus distintas expresiones o sistemas de entrenamiento, es la experiencia particular de definidas individualidades que, al igual que el gran Patanjali, ofrecieron en sus vidas algunos sublimes modelos de acción práctica. Desde tal ángulo de vista, el yoga
aparece como un legado jerárquico de los insignes guías de la raza para la humanidad en sus distintos niveles de evolución. Todos los sistemas de entrenamiento espiritual o disciplinas del yoga surgen originariamente de un tronco común, la jerarquía espiritual del planeta, siendo sus diferentes aspectos expresivos la sagrada experiencia de aquellos grandes seres que introdujeron el yoga en las actividades sociales y espirituales de nuestro mundo. Sin embargo, y habrá que dedicarle a esta idea la máxima atención, llegará un momento en la vida del sincero aspirante espiritual en que la intensidad de su vida y la profundidad de su alma anhelante le señalarán el camino no hollado dentro de su conciencia que él y solamente él será capaz de descubrir y de recorrer. Este es el camino que conduce al ángel solar. Nadie puede mostrarnos este camino altamente secreto y sutil, porque es el karma del ser humano y no señal externa alguna la que debe orientar la vida hacia su descubrimiento y finalmente a su conquista. Solo el propio ángel solar, en un definido estadio en la evolución del alma individual, enviará su rayo de luz y de esperanza, ya que él es el verdadero modelo o arquetipo del hombre, aquel que, tal como dicen los grandes sabios del mundo oculto, conoce el fin desde el principio y sabe cuál es el verdadero destino del hombre, ya que en sus manos inmaculadas se hallan los dones y los ofrecimientos que Dios, el insigne creador del universo, tiene reservados para cada uno de nosotros. Pregunta. Sus explicaciones parecen tremendamente lógicas, pero yo me pregunto, ¿cuántas personas en el momento actual poseen la suficiente capacidad de crear modelos y de ajustarse constructivamente a los mismos? Respuesta. La cantidad de personas preocupadas actualmente en el arte de crear modelos definidos de acción social correcta, tal como hemos considerado en nuestra conversación de hoy, puede que sea muy restringido por cuanto se trata en realidad de preparar el camino para la iniciación. Nos hemos referido, y espero que ustedes lo hayan comprendido así, de introducir el factor voluntad de acción en nuestra vida de aspirantes espirituales, es decir, de dejar a un lado los ideales románticos o los profundos misticismos y pasar a la actividad práctica mediante el estímulo de unos modelos definidos que nuestra mente puede fácilmente visualizar. La visualización es un camino de luz dentro de la conciencia, y todos podemos iniciarlo a voluntad, aparte por completo de todas las consideraciones de carácter intelectual de las que desdichadamente viene tan profundamente impregnada nuestra vida. Es otra forma de definir el Antakarana, pero entiéndase que este puente de arco iris solo puede ser creado por la voluntad del hombre y por la ayuda que pueda ofrecerle el ángel solar, viendo su decidida voluntad de acción. Consideren ustedes la técnica como sí como la forma más directa y precisa de crear el Antakarana de luz en el alma del discípulo. Pregunta. La técnica como sí de redención espiritual me parece buena en sus líneas generales. Pero ¿qué pasará con las personas, y habrá muchísimas, que carecen de imaginación para formularla? Respuesta. Todas las personas tienen imaginación, y cada cual la utiliza según las capacidades que provienen de su desarrollo espiritual. Pero naturalmente, al referirnos a la técnica invocativa como sí, nos preocupamos única y exclusivamente de aquellas personas cuya sensibilidad e imaginación van orientándose
hacia los niveles causales, tal como ocurre con los aspirantes espirituales de cierto desarrollo interno. El motivo esencial de sus vidas es aspiración hacia lo superior. Partiendo de esta base, resulta no solamente lógico, sino hasta familiar, adoptar una técnica definida de contacto con el ser superior, llámesela como sí o yoga. Lo que se intenta es penetrar profundamente en el proceso de sustitución causal, que cada cual deberá efectuar en el nivel que por ley de vibración o de evolución le corresponda. Piense usted también que cuando hago referencia a este proceso de sustitución, tengo en cuenta el rayo espiritual que inspira y regula la vida y el destino de dichos aspirantes, es decir, su grado de acercamiento al ángel solar de sus vidas. Pregunta: ¿cree usted, entonces, en orden a lo que ha venido diciendo, que hay una analogía fundamental entre los rayos y los distintos yogas conocidos? Respuesta: la correspondencia entre rayos y yogas es total y absoluta. A esta realidad me referí en una de mis conversaciones acerca de los rayos, cuando advertí de los peligros de adoptar técnicas estandarizadas de yoga por parte de los aspirantes. Cada cual es su propio yoga, es decir, su propio camino hacia la divinidad, y este camino será tanto más fácil de seguir cuantos más datos poseamos acerca del mismo, ya que al estudiar en la vida psicológica de los rayos nos sentimos identificados más con unos que con otros. Existe en la naturaleza, tal como usted sabe, un principio de participación espiritual con todo lo creado. Tal espíritu de participación solo puede ser exteriorizado a través de la propia actividad del rayo mágico, que es nuestra propia vida en su esencia. Tal conciencia o espíritu de participación puede ser desarrollada a través de la técnica como sí, la cual encubre el secreto de la autorrevelación, o si usted lo prefiere, de la inspiración. Cuando hemos llegado a cierto punto de integración espiritual y se produce un destello de esta infinita inspiración o iluminación, sabemos con absoluta certeza cuál es nuestro rayo espiritual y cuál es el yoga más conveniente para desarrollarle. Ahora bien, teniendo en cuenta lo dicho en conversaciones anteriores acerca de la relación entre los rayos y los centros etéricos, no nos será muy difícil establecer una analogía entre los rayos y los yogas. Veamos. A continuación, Vicente Beltrán Anglada nos presenta un cuadro de correspondencias o de relaciones entre los rayos, los centros y los yogas. Así, el rayo primero se relaciona con el centro coronario y con el Devi Yoga, es decir, el acercamiento al mundo de los devas. El rayo segundo se relaciona con el centro cardíaco y con el Agni Yoga, el yoga de síntesis. El rayo tercero está relacionado con el centro laríngeo y con el Mantram Yoga, esto es, la expresión del verbo. El rayo cuarto está relacionado con el centro sacro y con el Hatha Yoga, esto es, ascendiendo hacia el centro laríngeo. El rayo quinto se relaciona con el centro frontal y con el Raja Yoga, el yoga de la mente. El rayo sexto se relaciona con el plexo solar, Bhakti Yoga, ascendiendo hacia el corazón. El rayo séptimo se relaciona con el centro de la base de la columna vertebral y se relaciona con el Hatha Yoga, Kundalini Yoga, Karma Yoga, Laya Yoga, Tantra Yoga y Pranayama físico, etc.
Estas analogías, que cada uno de ustedes podrá interpretar a su manera, pueden ilustrarnos acerca de las energías de los rayos que intervienen en el desarrollo de los distintos yogas conocidos, cuyas técnicas expresivas deben corresponderse perfectamente con aquellas y deben ser el resultado de un adecuado equilibrio entre rayos, centros y glándulas endocrinas. Pregunta: pese a la seguridad con que usted habla, no sé hasta qué punto podremos utilizar creadoramente la imaginación, según la técnica como sí, para invocar las energías de nuestro rayo espiritual sin conocer o sin tener nociones de este rayo. Mi pregunta es esta: ¿podemos imaginar algo que no conocemos? Respuesta: ¿por qué no? Se trata sencillamente de niveles de imaginación, y dentro de nosotros hay una infinita majestad y prodigiosa vastedad de imágenes e ideas que proceden de nuestro antiquísimo pasado ancestral. Hoy día se habla mucho del inconsciente colectivo y de los fenómenos que se realizan dentro de la conciencia del hombre. Yo no le hablaré, sin embargo, de este inconsciente colectivo, sino más bien de la capacidad de imaginar que posee la individualidad humana. Cuanto el individuo quisiera visualizar o imaginar, puede hacerlo en virtud de la potencia creadora en su interior. De no ser así, no habría posibilidad alguna para la literatura ni aun para el más simple de los conocimientos. Como usted sabe, las narraciones y los cuentos, las novelas y los libros de texto se basan absolutamente en la capacidad humana de imaginar. ¿Por qué, pues, no tratar de imaginar el rayo de nuestra vida? Al menos es algo que está ahí, en nuestro interior, y tenemos además la capacidad de vivir nuestra propia vida, lo cual exige a veces una cantidad considerable de imaginación. Se trata simplemente, pues, si usted acepta tal sugerencia, de hacer una novela con la experiencia de nuestra propia vida, tomando como punto de partida nuestras reacciones ante el ambiente y las presiones ambientales, y canalizar creadoramente nuestra imaginación. Los grandes imaginativos, los inspirados músicos, los artistas, los poetas, etc., expresan la mayor parte de las veces retazos de su propia vida en sus creaciones. En realidad están proyectándose a través de la técnica como si, siguiendo las absolutas directrices de sus rayos espirituales.